Bienvenidos a Ya es Hora, un encuentro con la verdad. Les habla Adrián Castro desde la Isla del Encanto, recordando que esto es una producción para los hermanos de Rincón de Apologética Católica, junto con páginas aliadas como Apologética Primera de Pedro 3.15, Católico Defiende tu Fe, entre otras páginas. También grupos como Hermanos en la Fe Católica, grupos también como Curso de Apologética Católica, Cristianismo en Acción Católica, entre otros muchos. Y las diversas redes sociales que también colaboramos. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo que es la ventana de Overton. Quizás no haya escuchado ese término en su vida o quizás ya lo ha escuchado, pero tenemos un invitado muy especial el cual nos va a ayudar a abundar respecto al mismo. Así que sin más preámbulos presentamos a nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Pablo Rosales. Pablo Rosales es pastor, músico y compositor de origen salvadoreño. Es el fundador de la banda Radicales 51, ganadora de un premio ARPA al mejor álbum independiente en el 2007. Estrena su álbum Dios también tiene sentimientos, el primer trabajo en solitario que promete ser de gran impacto para la actual generación cristiana que no simpatiza con lo superficial. También Pablo incursa en el mundo de las redes sociales a través de YouTube, Facebook, entre otras, en el cual comparte videos de contenido variado, el cual nos ayuda a crear conciencia sobre las diversas problemáticas que se presentan en el mundo actual. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Pablo Rosales. Bienvenido, hermano, qué bueno tenerle. Gracias, mi querido Adrián. Un saludo desde El Salvador. Es un verdadero privilegio estar con ustedes. Es un tema delicado el que vamos a hablar, así que prepare su corazón y le animo a que desarticule en este momento la disonancia cognitiva. ¿Y qué es eso? Que esto no me suena razonable. Es lo que algunos hacemos cuando alguna información no corresponde a lo que nosotros esperamos. Pero estoy seguro que esto que vamos a hablar va a ser de mucha ayuda para usted y de mucho crecimiento para su familia. No, y definitivamente hoy vamos a estar dando lo que es el otro lado de la moneda, porque quizás las personas que hayan escuchado sobre este tema, lo que han escuchado de una parte, nosotros vamos a darle la otra parte de la moneda para que puedan tener un contexto y ellos allá sacar sus propias conclusiones de manera objetiva. Aquí no vamos a imponer nada, solo vamos a proponer para que las personas de manera racional puedan entender todo este contexto que puede llevar a cabo lo que es el tema de la ventana de Overton. Así que hermano, ya que vamos a dar comienzo de lleno, para aquellos que quizás alguna vez no, esta es la primera vez que escuchasen el tema, pues vamos a aprovechar para que les pudieras explicar qué es la ventana de Overton. Bueno, en una sola línea, la ventana de Overton es una estrategia de manipulación avanzada de masas, en la cual se reduce el rango de ideas que el público pueda percibir como aceptables. Resulta que hay algunas cosas que hoy en día nos parecen aberrantes, pero que aplicando la ventana de Overton, un proceso en el cual se van trayendo ese tipo de ideas que nos parecen en este momento inaceptables, pero se comienzan a dialogar, se ponen sobre la mesa, te voy a poner esto aquí, hasta que te vayas acostumbrando y al fin de cuentas, años más tarde, esta idea que parecía aberrante en un principio termina siendo no solo aceptable, sino que termina siendo ley, termina con una aplicación política desde el Estado. Esta teoría política fue desarrollada en el Centro Mackinac de Política Pública por Joseph Overton, de ahí viene su nombre, y tiene varias etapas para plantear ideas en toda una población o en toda una generación, y aunque en un principio sean ideas que parecen aberrantes, tarde o temprano terminan siendo totalmente aceptables. Hay algo, Adrián, bien curioso, algo que se llama desensibilización sistemática. Esto es un asunto de psicología. Por ejemplo, hay niños que le tienen miedo a las arañas, ¿de acuerdo? O digamos que eso fue antes porque ahora todos quieren que les pique una araña. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay niños que son más amigables a las arañas? Debido a la desensibilización sistemática, lo cual se parece en cierta manera a la ventana de Overton. Digamos que había un niño que tenía pánico a las arañas, su papi o su mami lo llevó donde el psicólogo y el psicólogo le dijo, o sea que tú le tienes miedo a las arañas.
Y el niño decía, sí, mucho miedo. ¿Y será que le tienes miedo a esta arañita? Y tenía una pequeña arañita dibujada en un cuaderno, en un gran cuaderno, una pequeña arañita. Y el niño diría, no, no le tengo miedo. ¿Por qué no le tienes miedo? Porque es una araña pequeña y porque está dibujada. Y a medida que va avanzando la terapia, el médico va haciendo un dibujito un poco más grande hasta que un día le tiene un juguete de regalo. Le dice, te tengo un regalo. Y el niño está ansioso por el regalo y le dice, es una araña de juguete, pero no sé si la vas a querer. Y el niño dice, sí, por lo menos quiero verla. Y el niño ve la araña, se siente un poco intimidado, pero después comienza a jugar con ella y la desensibilización sistemática va obrando en el niño y él va tolerando la idea hasta que tenemos una serie como Spider-Man, que es la preferida de chicos y grandes, y muchos niños en el mundo, me atrevería a decir por lo menos miles, si no es que millones, desearían que los pique una araña radioactiva para tener los poderes que adquirió Peter Parker, con los cuales se convirtió en Spider-Man. Con un gran poder hay una gran responsabilidad. Así que más o menos eso es lo que viene haciendo la ventana de Overton, pero para masas, ¿de acuerdo? Pero en lugar de plantearles una idea nada más a las personas, la ventana de Overton lleva las ideas más radicales hasta convertirse en leyes. Pero no quiero darles toda la información en este momento. Vamos paso a paso, Adrián. Entonces, por lo que estoy viendo, se lleva a cabo de ciertas etapas. De ser así, ¿nos podrías explicar cuáles son esas etapas? Claro, digamos que hay por lo menos 5 etapas que podemos identificar. La primera etapa, de hecho, es un traslado de lo impensable a lo radical. Cosas que en este momento uno diría, ni loco, eso de ser mentira, eso tiene que ser mentira. No te creo que estés diciendo eso. Manda fuego, señor. Pero se lleva de lo impensable a lo radical, ¿verdad? Cosas que parecen en este momento muy locas. Esa es la primera etapa, pero se le baja un grado a lo impensable y se lleva de lo impensable a lo radical. La segunda etapa es llevarlo de lo radical a lo aceptable. En una tercera etapa se lleva de lo aceptable a lo sensato. ¿Ven? Y en una cuarta etapa de lo sensato a lo popular. Y por último, cuando ya se ha vuelto popular en toda una generación, cuando una idea ya es, sí, eso es bastante normal hoy en día, lo llevan a una última etapa y es generar una ley para que eso se vuelva obligación. Y a través del Estado se termina implantando en todos los niveles de la sociedad, incluso en aquellos que todavía lo consideran algo inaceptable. Ellos terminan sufriendo imposición debido a que la ventana de Overton ya hizo su efecto en una buena mayoría de la población y por tanto se considera a veces un derecho y terminan imponiéndoselo sin importar si algunas personas están en desacuerdo. Ok, entonces, tomando esas etapas, si hay algún ejemplo que nos pudieras compartir, como usted dice, algo así que parezca impensable, que como a través de la ventana de Overton podría ser... Hay cambiar la percepción pública de las personas, llevándolas desde ideas descabelladas hasta ideas aceptables en largo tiempo, significa tomar temas tabú. Déjenme poner un ejemplo hipotético y lo vamos llevando poquito a poco, pero los temas pueden ser variados, puede ser la eutanasia. ¿Quién hace 50 años habría considerado viable dejar morir a sus ancianos? ¿Quién? Pero, ojo, que durante la pandemia se ha vuelto normal, entre comillas, que los ancianos estén muriendo. ¿Ven? Allí hay un efecto. Yo vi personas diciendo que gracias a Dios, gracias a Dios, la enfermedad que ya sabemos, el bichito que hemos tenido de visitante en los últimos meses, que gracias a Dios se llevaba a los ancianos y no a los niños. Eso es la ventana de Overton trabajando, ¿ven? Porque hace 100 años nosotros considerábamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, como las personas más importantes en la sociedad. Ahora se ha cambiado muchísimo y la persona más importante es el niño, en teoría, y comienzan a trabajarse derechos para los niños, sin embargo, se les termina afectando con esos derechos. Pero bueno, escojamos entre la eutanasia
o el incesto, que es algo que también está siendo promovido, el bestialismo o la pederastia o el canibalismo. Veamos aquí el más loco, canibalismo. Esto nos parecería a cualquiera de nosotros, "Oh, jamás lo vamos a hacer, eso nunca va a pasar, manda fuego, Señor". Pero piensen en esto. Etapa número 1, de lo impensable a lo radical. Imagínense, de repente alguien diría, ¿qué sabor tendrá la carne humana? Otros le dirán, ni siquiera hables de eso. Uy, qué feo lo que estás diciendo. Eso es impensable. Yo prefiero comerme un pedazo de madera. Prefiero comer hojas del árbol que tengo en el patio. Prefiero comerme las plantas de la casa. Pero entonces todo el mundo comienza a pensar eso es, o a decir esto es impensable o es demasiado radical. Eso no hay necesidad de hacerlo. Ni siquiera lo pensemos porque no va a suceder. Pero de pronto comienza a surgir una película. Un ejemplo. Durante la pandemia se popularizó una película que se llama El Hoyo. El Hoyo, no sé si la viste. Que iba la bandeja bajando piso por piso. Le voy a explicar a todos los demás para que vean lo aberrante que puede ser esto, porque ahorita era algo impensable, pero lo llevaron a algo radical. Es que en un principio nadie ni siquiera se lo imaginaba. ¿Quién estaba esperando una película sobre comer gente? ¿Quién? Nadie. Era impensable. Ni siquiera nos aparecía. No existía en nuestro sesgo. ¿De acuerdo? Pero luego te planean una película que viene así. Un mega edificio que es una prisión. Tiene diferentes niveles y las personas pueden estar en un nivel durante tanto tiempo, ahora no recuerdo cuánto tiempo, pero permanecían en un nivel durante un tiempo y de repente, cuando despertaban, aparecían en otro nivel, unos más arriba, otros más abajo. Cada día descendía una mesa al centro de la habitación, descendía de nivel en nivel con un manjar preparado por los mejores chefs. Pero resulta que pasa una vez al día y hay tantos y tantos pisos que las primeras personas comen muy bien, comen todo lo que quieran y dejan para el siguiente piso, pero los últimos pisos ni siquiera comen. Así que llega un momento de tanto estar allí que se comen a su compañero de celda. Esto es una cosa loca y fue una película que se popularizó durante la pandemia. Todo el mundo se encerró a ver Netflix. Entonces, nadie pensaba en comer carne humana, pero de pronto nos pusieron una película donde nos llevaron la idea de lo impensable a lo radical y uno dice, wow, qué extremo, pero quizás si yo tuviera que estar en una celda y tengo 20 días de no comer, tal vez pensaría, si no como de mi compañero, por lo menos en comerme mi propio brazo, en comerme, no sé, una parte de mi propio cuerpo. Y entonces las personas comienzan ya a digerirlo y a considerar un caso hipotético en el cual ellos pudieran estar ahí. Así que así se lleva de lo impensable a lo radical. Piénsenlo, de repente aparecerá alguien que lo lleva de lo aceptable, de lo radical a lo aceptable. Y te dirían, bueno, de hecho, hay una tribu en Perú, esto es un dato real, que todavía practican este tipo de cosas, comer carne humana. ¿Por qué lo hacen? Diría alguien que se asusta, que le parece demasiado radical y te dicen, es que son chamanes y ellos necesitan más poder y esto, ejerciendo ese poder o este trabajo de chamanes o de brujos les permite a ellos ganarse la vida y entonces comen carne del hechicero que ha muerto. No lo hacen todos los días, lo hacen cuando un hechicero muere. Para absorber sus espíritus, según ellos. Exactamente, tú lo entiendes porque vives en el Caribe. ¿Ves? Y entonces vienen esos espíritus y les fortalece. Entonces, no es que se dediquen a comer carne, pero lo hacen cuando tienen necesidad de hacerlo, y ya que se trata de una persona muerta, pues no hay ningún mal. No hay una ley que lo prohíba. Y entonces ya te llevaron la idea de lo impensable, o sea, una idea que ni siquiera te aparecía en tu cabeza, de pronto te lo llevaron a lo radical, o sea, extremo. Y ahora acabo de pasártelo de extremo a aceptable, aunque sea de vez en cuando. Pero la tercera etapa es llevarlo de lo aceptable a lo sensato. Y te vienen contando una idea como esta. Un equipo de rugby estrelló su avión en los Andes. Esta es una historia real. Te vamos a presentar la película y te la presentan. Esa era Alive, ¿verdad que sí? Sí,
Exactamente, le atinaste. Entonces te dicen, eh, ellos necesitaban vivir. Nadie había matado a otra persona, porque aquí nadie está matando gente. Y para subsistir, tuvieron que recurrir a los cuerpos muertos congelados de sus compañeros, arrancaron ciertas partes y comenzaron a comer. En un principio, los más fuertes decían, nunca lo voy a hacer, pero al final todos terminaron comiendo para poder subsistir y dijeron, si nuestros compañeros hubiesen estado vivos, seguramente habrían entregado pues una parte de su cuerpo para que nosotros lo hiciéramos. Ellos habrían estado de acuerdo en hacer esto y de esta manera pudieron sobrevivir varias personas a ese percance porque permanecieron allí mucho tiempo. Y entonces ahora te acabo de pasar en solo unos minutos la idea de comer carne humana, de lo impensable a lo radical, luego de lo radical a lo aceptable, luego de lo aceptable a lo sensato. Yo lo he hecho aquí un ejemplo en minutos, pero esto podría tardar años en llevar una idea desde lo impensable a lo popular o político. Pero vamos al paso número 4. Te lo llevan de lo sensato a lo popular. ¿Y qué sucede? De repente alguien diría, hay un restaurante en Los Ángeles donde dicen que la carne es tan buena que se corre un rumor que como vieron a Lady Gaga comiendo allí, probablemente es carne humana. Pero la fila para comer allí es impresionante. Tienes que sacar una cita con 3 meses de anticipación. ¿Te está dando hambre, Adrián? ¡Manda fuego, señor! Está feo, esto está horrible para todos los demás. Uno dice, qué loco, esto no puede ser. Pero así lo van llevando, lo vuelven popular. De pronto surgen series de zombies, The Walking Dead y un montón de cosas por el estilo. Los chicos se acostumbran incluso a jugar con zombies, Plantas versus Zombies y cosas como estas y te lo volvieron popular. Discúlpenme, ¿ya se dieron cuenta que es popular comer carne humana? Y que la ventana de Overton ha estado avanzando respecto a esto. Te acabas de dar cuenta. Porque el gran detalle es que no se siente. Tú no sientes ningún avance de la ventana de Overton. Y cuando vienes a percatarte, está, si no en la mitad, en más de la mitad. Está en lo popular. Yo les digo, mi opinión, basado en la cantidad de series que hay sobre zombies, sobre comer carne humana, para mí la ventana de Overton respecto a este tema tabú ha avanzado un montón a tal grado que ya no es tabú. Cuando las cosas dejan de ser tabú, la ventana de Overton ha avanzado demasiado. ¿Qué falta? La quinta etapa. Ahora que todo el mundo está acostumbrado a la ventana, a comer carne y a ver zombies y estos te dicen, la verdad es que deberíamos legalizarlo, porque no debería ser un delito. Hay personas que nacen, de hecho, con ciertas carencias en su propio cuerpo a tal grado que necesitan este tipo de tratamiento. Ellos nacieron así, no tienen culpa. Tienen derecho a ese tratamiento, porque ¿cómo le puedes negar el tratamiento a una persona si lo necesita? Así que necesitamos legalizar y tenemos aquí este grupo de personas que tuvieron un pariente, un ancestro que tuvo esta enfermedad y no lo pudieron salvar. Así que ya tenemos aquí toda esta galería de víctimas y están colgados así, las fotos como están colgadas mis guitarras aquí, te dicen, hay una galería de víctimas de personas que pudimos haber salvado si esta ley se hubiese aprobado antes. Y entonces comienzan a decir todos, wow, es cierto, tienen derecho, nacieron así y ya van a meter el tema de que Dios lo permitió y que hay un científico que hizo un estudio en el cual recomendaba la ingesta de carne humana por lo menos una vez al año para generar. Y entonces, a pesar de que ese ejercicio científico se realizó de nuevo y nunca dio los mismos resultados, como a alguien le funcionó y a alguien sí le funcionó la suma, la resta, la multiplicación y la división de una fórmula, entonces debe ser cierto y lo vamos a aprobar. Ahí tienes un ejemplo de cómo se aplica este asunto de la ventana de Overton al tema de la antropofagia. Obviamente nos saltamos una parte para volverlo popular, le tienen que cambiar de nombre, porque no le van a poner canibalismo. Eso suena muy feo, suena como Hannibal Lecter. Tienen que hacer un eufemismo rápido. ¿Qué nombre le pondrías? Pongámosle nombre ahorita, Adrián.
Antropofagia, antropofilia. Pongámosle otro nombre. Créanme que le pondrían otro nombre, un nombre que toque las fibras más íntimas de todo el mundo. ¿Ven? Le van a poner algo que tenga que ver con derecho a la alimentación bajo términos, no sé qué, pero le van a cambiar el nombre y entonces se vuelve normal. En un principio, mucha gente no habría creído este asunto. Y el tema de comer carne humana hace 100 años habría sido una locura para cualquiera, y lo era. Y cuando hablaban, dicen que hay tribus de caníbales. ¡Ay, Dios mío! No vayas a permitir que este barco vaya a dar ahí en ese lugar. Sin embargo, ahora están acostumbrando a la gente a ver este tipo de escenas en la televisión. Es terrible. No, y me imagino que ya como tú dices, si llegan a ese punto específico, si tú no estás de acuerdo, es un curso ¿cómo es? De discrimen de odio, ¿cómo es que dicen? Ah, tú tienes un discurso de odio, así es que dicen. Ahí viene el asunto. Si no estás de acuerdo, entonces eres un antropofagiafóbico, ¿verdad? O algo por el estilo que encaje, ¿no? Porque tiene que volverse un derecho. Y ahí es donde lo vuelven legal. ¿Y qué sucedería? Bueno, que lo impondrían como ley en tu ciudad, ¿verdad? Se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, porque hay personas que nacen así. Entonces a proliferar vamos a permitir varios restaurantes, no los pueden atacar, no puedes hablar en mal de ellos en tus redes sociales, no puedes decir, ¿cómo es posible que hayan abierto, supongamos que se llamara el Yomi Yomi? ¿Cómo es posible que han abierto un Yomi Yomi aquí en la esquina? Y yo no quiero eso porque yo tengo hijos y a mí me da miedo que la gente que vengan aquí vayan a ver con deleite a mis hijos y se los quieran comer. No estoy de acuerdo. Y entonces llegaría una carta de la oficina del alcalde para decirte, tú estás difamando a esta gente y ellos tienen su derecho, aquí está el artículo tal y tal, dice que por ahí viene el asunto. Se llevó la idea desde lo impensable, o sea, que ni siquiera existía en tu cabeza, jamás te lo imaginaste, y de pronto es una ley. Así funciona la ventana de Overton. Wow. Entonces, ¿quiere decir que hoy día no estamos lejos de la realidad? ¿Podría darnos algún ejemplo en los que se haya aplicado la ventana de Overton hoy día? A través de todos estos años que ya hoy día lo estemos viendo. Yo creo que el ejemplo más claro es cómo la ideología de género llegó a convertirse en derecho humano. Ellos obviamente utilizaron la ventana de Overton y varios tentáculos que lo permiten, los medios de comunicación masivos, que incluye la música, las artes, los noticieros, y ahora que se hace mucho más fácil difundir ideas a través de las redes sociales, donde esta hiperconectividad le permite pues a cualquier persona que tenga una ideología y tenga esos aliados de comunicación masiva, pues puede cambiar la opinión de toda una generación. Así que hace muchos años, la ideología de género, que no era vista como tal, era un asunto bastante aberrante, bastante atrevido. De hecho, los conceptos que tenemos ahora como qué valiente están basados en esa época en la que nadie se atrevía a decir yo soy esto, tengo esta tendencia o soy hombre, me gustan los hombres. Así que quien lo decía era realmente un tipo que uno lo miraba con asombro y decía, wow, tuvo valor, pero ahora no, ahora es valor, es hacer lo que estamos haciendo en este momento y decir, no tengo por qué aceptar la manera de pensar de otras personas. No tengo por qué aceptar como verdad algo que yo considero una mentira. No tengo, o sea, ¿me entienden? Esto es valor. Valor es tener principios. Valor es como la oración de los alcohólicos. No sé si has sido alcohólico alguna vez, espero que no, pero Pero tengo allegados que sí. piensen en esto. La oración de los alcohólicos anónimos dice algo más o menos así. Yo fui una vez con mi mamá cuando estaba muy pequeño y decía, Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Algo así, míralo. Dame un minuto que ahorita vamos a ver la oración
de los Alcohólicos Anónimos? Creo que la he escuchado, creo. Dios, aquí la tengo ya. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. ¡Wow! Esto es terrible. ¿Qué quiere decir? Yo nací hombre, así ya era hombre en el vientre de mi mamá. Y alguien va a decir, pero eso lo puedo cambiar. Pues no, tú puedes cambiar tu fenotipo, que es tu color de cabello, lo que se ve exteriormente, pero tu genotipo jamás lo puedes cambiar. De tal manera que, aunque tú te operaras y murieras y te entierren, y años más tarde te desentierran, examinan tu fósil o tus huesos, tu cabello, hacen un examen de ADN y determinan, este era un hombre que tenía más o menos tantos años cuando murió, y de tal y tal ascendencia, de tal y tal tamaño, y nunca van a decir que fuiste mujer porque nunca lo fuiste. Entonces, pero ¿cómo es que llegamos a aceptar ahora? Por ejemplo, hay un post que se ha vuelto bien famoso de un chico trans en México que está solicitando aborto legal para los chicos trans. Y que lo que quiero que vean es que un chico o un ser humano, vaya, que nació como hombre, que se amputó el pene, jamás puede quedar embarazado. ¿Cómo es posible que exija un aborto si jamás puede quedar embarazado? ¿Me entienden? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta ese punto que a mí todavía me parece irracional? Sin embargo, es ley. En Canadá, las mujeres, los hombres trans, o las hombres que se volvieron mujeres y se operaron, pueden exigir en cualquier hospital el examen de la citología, como si tuviesen matriz, y no la tienen. Lo más terrible es que el Estado se los permite y que tú llegas y dices, bueno, vengo a hacerme el examen de la citología. Y te dicen, claro que sí, acuéstese allí. De pronto la persona que te está examinando dice, ah, es un trans. Ok. Le hacen un tu pellizco y obtienen una muestra de lo que sea y te dicen, no tienes nada. Y verdaderamente no tienes nada. Y nunca vas a tener el Papa Nicolau porque los hombres somos portadores, pero no padecemos, o sea, la enfermedad. Bueno, ustedes lo saben. Así que, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta ahí? Con la ventaja. Lo que sí puede pasar es que ese hombre que se cambió a mujer le digan que tiene cáncer de próstata por más mujer que se crea. Ahí viene el punto. Si le dices, usted tiene cáncer de próstata, imposible. ¿Por qué? Porque soy una mujer. ¿Cómo es posible que una persona haya llegado hasta ese punto? Bueno, pues se ha venido trabajando, llevando las cosas primero desde lo impensable. Esto era impensable hace mucho tiempo, pero impensable, jamás lo habría imaginado alguien. De pronto alguien dijo, no, llegará un día en que lo podremos conseguir, pero esto es radical. Luego se volvió aceptable. ¿Cómo se volvió aceptable? Bueno, a través de series, a través de artistas, a través de una teoría neomalthusiana, por ejemplo, que consiste en decirle a la gente, no es tan mala idea que hayan más personas que se casen con gente de su mismo sexo, porque ya vemos muchas personas en el mundo y deberíamos de detener el crecimiento de la población mundial. Así que no es tan mala idea. Yo no lo vería mal, dirían algunas mujeres. De hecho, piensen lo que en el medioevo muchas mujeres mandaron a sus hijos varones a los conventos, ni siquiera porque creyeran que tenían un llamado de Dios, sino para no enfrentar a una nuera. Los sometían a un celibato obligatorio para no pasar por esa situación. Entonces, hay gente que desde hace mucho tiempo lo veía como, tal vez no es tan malo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Ven? Y pienso que lo pensaban mucho más antes del surgimiento de un montón de enfermedades de transmisión sexual que ahora conocemos, pero luego pasó de lo aceptable a sensato. Se le cambió el nombre de todos los nombres peyorativos. De lo de transexual, disforia de género, si no me equivoco, ¿verdad? En el DSM-5. Sí, pero digamos que fue parte de la ventana de oro. Sí, bueno, es que hasta la homosexualidad fue quitada en el DSM-5 de las patologías que estaban ocurriendo. Sí, pero también se le quitaron todos los motes peyorativos. Tú
En las películas de los 80s todavía escuchabas que le decían marica a alguien. Ahora nunca lo vas a escuchar porque se ha cambiado los nombres. Yo me acuerdo de una canción del General que decía, eh, alza la mano si tú estás gozando. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿La bailaste alguna vez? ¡Manda fuego, señor! Pero él decía, quiero a Emily, también a Pamela, pero no quiero ningún chico mariposa, son muy raros y vienen con sus cosas. Y entonces, en ese momento, en los 90s, oiga, en los 90s, eso no está tan lejos. Les estoy hablando de hace 25 años, te podías expresar así de alguien. Me acuerdo de una canción de una banda argentina que se llamaba Vilma Palma de Vampiros. Tal vez no sonó mucho en el Caribe, pero la canción decía de un chico que se conectó a una chica en un lugar y de pronto estaba asustado porque decía, ella era un travesti, ella era un travesti. Y todo el mundo bailando, ella era un travesti. Pero eso lo podías hacer antes. Ahora no les puedes llamar así porque ya pasó de lo aceptable a lo sensato y popular, en lo cual es hasta muy buena idea optar por eso. Vemos a Disney Junior que te pasa diciendo, y Disney Channel y Disney Plus que le pasan diciendo a los niños todo el día, sé lo que tú quieras ser. Y no, discúlpeme, Y con los arcoíris por todos lados. yo puedo hacer lo que yo quisiera hacer, pero yo soy lo que soy. Hay 6.500 rasgos genéticos en mi cuerpo que dicen quién soy. Ya lo soy. ¿Ven? No podemos convencer no deberíamos convencer a un animal de que es una planta, no deberíamos de convencer a una piedra que es un árbol, porque cada quien tiene su esencia y eso es bueno, eso es perfecto. Hay una dignidad en la naturaleza, en lo que Dios ha creado, en el diseño perfecto. Todos deberíamos de sentirnos orgullosos de lo que Dios ha hecho, de lo que nació, de lo que salió del vientre de una madre, porque ya es un milagro en sí mismo. Es un milagro en sí mismo. Francis Collins, el padre de la genética moderna, dice, pues no existe un tercer sexo, solo existen dos, XX, XY. Así que ese diseño está bien, pero todo fue cambiando y ahora ni siquiera cuenta la ciencia, no cuentan los valores morales, los valores familiares, perdón. Y entonces ha pasado de lo sensato a lo popular y en los últimos años ha pasado a lo político. Esto es terrible, ya se ha vuelto no solo ley, derechos humanos. Miren, ya los derechos humanos no son el agua, el estudio, la vida, la protección, la salud. No, no, no. Ahora los derechos humanos son de género. La ONU reconoce más de 112 tipos de género. ¿Cómo es posible que esto haya llegado hasta ese nivel? Está el género de la persona que se enamora de sus amigos, está el género de la persona que se excita por el agua, que tiene algo, o sea, hacia el agua. Esto ha avanzado hasta ese nivel y uno dice, ¿cómo es posible? O sea, la ventana de Overton. La ventana de Overton. Y quiero que vean que las cosas pasan de ideas inaceptables hasta convertirse en leyes, porque la ventana de Overton es una herramienta política. Así que esto de la ideología de género convertida en derechos humanos, pienso que es el mejor ejemplo de cómo se usa la ventana de Overton. Bueno, y ya hoy día decir que uno es heterosexual, pues ya para eso ello es lo peor del mundo. Vamos a tener que empezar a decir que somos lesbianos. Sí, imagínense, ¿cómo es posible que ser heterosexual ahora es un defecto cuando es el diseño natural? ¿Ven? Yo pienso que deberíamos de hablar ya, y nosotros hacemos un error en no hablarlo, de heterofobia. Hay una heterofobia, hay una cristianofobia a todas luces, que hasta, o sea, salen a protestar por tal cosa y queman una iglesia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? O sea, hay... La magnesia. Exactamente. Así que pienso que la ventana de Overton aplicada al LGBT, llevada desde cosas que parecían irracionales hasta llevarlas a ser totalmente bien vistas, es un ejemplo claro de la ventana de Overton. Piensen en esto. Hay
hay un chico que se conoce en las redes sociales como Desmond is amazing. Desmond is amazing. Este chico, Desmond es asombroso, tiene 11 años, es un drag queen, un chico de 11 años. Yo he visto cómo la gente ha hecho tremendo desparpajo por la película Cuties. Y bien hecho. Pero piensen en esto. ¿Cómo es que no hacen un desparpajo para cuando se hipersexualiza a los varoncitos? Porque Desmond es parte de la campaña del LGBT para promover la ideología de género entre los niños. Desmond da shows en vivo para hombres. Tiene 11 años. Y los hombres le arrojan y le dan billetes como se hace con las cabareteras o con las mujeres que bailan en los nightclubs. ¿Por qué el LGBT no lo denuncia? Sino que lo ven a él como un ejemplo de valentía. ¿Ven? Cuando usted le da seguimiento al caso, ve que probablemente las personas adultas que lo rodean están perturbados. Se nota. Y se nota que lo drogan. ¿Cómo es posible que eso suceda? La ventana de Overton. ¿Ven? Y entonces no nos damos cuenta que corrigen la hipersexualización de una chica porque las feministas se meten en el asunto, pero no corrigen la hipersexualización de un chico porque esto promueve la homosexualidad y este tipo de cosas del LGBT. Así que hay cierta hipocresía, no digo cierta hipocresía, hay una hipocresía flagrante en esto y requiere valor para reconocerlo y muchas personas no quieren hacerlo. Así que yo me iría al punto número 5, ¿cuál creo que es la próxima ventana que tratarían de abrir aplicando esta teoría política? Sin lugar a dudas, la pedofilia. Cuando yo comencé a hablar de este asunto, no soy el mejor, no soy la persona más capacitada, pero en los últimos 2 años he dedicado buena parte de mi semana a estudiar sobre el tema, aprender a orar también, a restaurar a algunas personas cuando se puede y cuando ellos quieren, pero también a hacer videos. Así que, bueno, es harina de otro costal, pero en las redes sociales pueden encontrar algunos videos, los que no han censurado, y hay otros que ni siquiera se pueden publicar porque los botan inmediatamente. Pero yo cuando comencé a estudiar esto estaba en Argentina. Fue una experiencia bien interesante cómo fue a parar en este asunto, pero me acuerdo que en ese momento encontré una imagen publicada por el sitio en Facebook LGBT News. El sitio decía algo más o menos así. Decía, creo que lo tengo en mi Facebook, lo voy a leer. El sitio decía, el meme, o perdón, la imagen decía esto. Lo voy a leer, déjenme. Decía, sí, el sitio se llama LGBT News, el sitio en Facebook. Y decía, exactly, love is love. Have you joined our LGBT news groups? Y luego estaba la siguiente imagen que puedo compartirte en este momento si tú quieres, para que la veamos. ¿Se puede? Sí. Aquí está la imagen. ¿Puedes verla? Sí, lo estoy viendo. Dice, Wow. no gender, not gender. O sea, Not no, race, sin age, género. religion. Y luego dice, not race. Y luego, not age, not religion. Cuando yo vi esto dije, no creo que lo logren. No, esto es demasiado. O sea, esto lo vi yo hace... Señor. Sí, pero en ese momento no existía el mandafuego, señor. Pero créanme una cosa, cuando yo lo vi, no lo creí. Yo mismo, hace 2 años que comencé en esto y vi esto en Argentina, no lo creí. Pero 2 años después, vengo a darme cuenta de que la ventana de Overton... Bueno, conozco la misma película esa de Curious que salió los otros días, capa y espada, Netflix seguía defendiendo. No, el avance es más grave. Piensen en esto, porque en Cuties es una hipersexualización de las chicas.
En California, hace 2 semanas, acaban de aprobar la ley SB 145. ¿Y en qué consiste esa? Bueno, te voy a explicar antes del SB 145. Si una persona adulta, digamos de 24 años, tenía un novio, o sea, porque estamos hablando de penetración por atrás, un novio homosexual de 14 años y tenían relaciones sexuales, ya sea sexo oral o anal, el Estado le ponía inmediatamente a esa persona un juicio o el delito de pederastia. Sí. Pero ahora, a partir del SB 145, que fue aprobado, ya no le aparecerá como un delito, sino que ahora es permitido por decisión mutua las relaciones sexuales anales, ni siquiera vaginales, las relaciones sexuales anales y el sexo oral con una persona de 14, 15, 16, 17 años, siempre y cuando esté de acuerdo con la persona adulta y la persona adulta no tenga más de 10 años que él. O sea, ¿Cómo se relaciones llama eso? antiguas, lo ven ellos. Sí, eso se llama pedofilia. Y obviamente si el niño no está de acuerdo es pederastia. Pero, discúlpeme, ¿por qué este mismo estado no le permite votar a los niños de 14 años en las elecciones presidenciales? ¿Por qué no les permiten elegir? Porque saben que no tiene la madurez emocional, que no tiene la inteligencia suficiente para tomar una decisión que dure 4 años. Ahora, ¿cómo le permiten tomar una decisión que le afectará para toda la vida? Y esto ha sido visto como derecho. ¿Por qué? Porque ya había una ley aprobada que permitía la relación vaginal entre una persona, o sea, personas heterosexuales, y entonces había que igualar los derechos y se los cedieron a los homosexuales también. Discúlpeme, ahora los promotores de esta ley dicen, no, jamás, nosotros no estamos promoviendo la pedofilia, nosotros estamos promoviendo la igualdad de derechos. No, solo le Sí, están ahora es una cambiando el nombre. fracción, cualquier otra. Ahora seguramente será el paraíso de la pedofilia en Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Bueno, esto va a traer muchísimas consecuencias muy difíciles y muy duras. Así que yo creo que la ventana que está avanzando rápidamente es la de la pedofilia. Yo sé que todo el mundo se alarmó por Cuties, pero quiero que consideren otra película que se llama, la digo, se llama The Trouble with Being Human, Being Born. Aquí tengo el tráiler de la película y es terrible. A simple vista uno no entiende qué está pasando. Porque para comenzar es una película alemana y estos tipos tienen otra manera de presentar las cosas. Pero aquí está la película. ¿Y en qué consiste? Todavía no sacan nada. Un asunto medio a oscuras. Una persona va caminando allí, no se sabe quién, pero ahí hay una niña. Esa niña que está allí es un androide. Un androide. Es un androide, pero es una niña. Y un hombre la compró al androide. Es su padre, pero tiene relaciones con ella. Con la niña androide. ¿Por qué nadie dice nada? Porque es un androide. No es una niña de verdad. Y entonces, ¿no ves la ventana de Overton en esto? La gente no reclaman. Reclaman por la hipersexualización, pero porque esto choca con algunos principios del feminismo. Pero acá hay una pedofilia a todas luces, donde esta niña se relaciona con ese hombre, ahí está desnudándose delante de él, porque es su hija, pero al mismo tiempo es su compañera de vida. ¿Cómo se llama eso? Se llama la ventana de Overton, ¿verdad? Así que esto no se trata de ser un friki de la conspiración o de la conspiranoia, porque ya Sí, esa es la clásica que le tiran a uno. uno no solo es
Conspiranoicos. sino que paranoico. Que si tengo una enfermedad mental, discúlpeme, yo estoy viendo ahí evidencias de que esto ha avanzado bastante, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta? Bueno, que va normalizando lo irracional. Va normalizando lo irracional y traerá gravísimas consecuencias como fracturas sociales prácticamente irrecuperables en la familia. De verdad, fracturas sociales terribles. Va a traer va a detener el crecimiento de la población, que es realmente ese propósito, el principal propósito. ¿Por qué se promueve el sexo oral? ¿Por qué se promueve el sexo anal? ¿Por qué se promueve el sexo con un menor? ¿Verdad? Aunque hay muchos embarazos de menores, pero al mismo tiempo se promueve el aborto para que el menor pueda salir embarazado y le dan al niño o a la perdón, le dan a la niña el derecho de poder abortar sin siquiera pedirle permiso a sus padres y lo paga el Estado para que sus padres no tengan que pagarlo, pero no se ponen a pensar que el mismo agresor lleva a la niña a la clínica de aborto. ¿Me entienden? Así que es un lío grande. Yo considero que esto va a traer graves consecuencias a la sociedad y va a encubrir y va a elevar las aberraciones de todo tipo, como hemos podido ver en algunos ejemplos aquí. Y van a ser vistas todo este tipo de cosas como normales o naturales. Hay una reconfiguración a la sexualidad humana, a la familia, y se está utilizando la ventana de Overton para promover este tipo de cosas. Son parte de una corriente mundial y no es ninguna conspiración. Hay gente que no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto no es un asunto de sesgo, de confirmación. Yo pienso que tienen a veces unas estrategias para desvirtuar lo que se está diciendo, pero le animo a toda la gente que vean las evidencias, a que abran bien los ojos, a que por lo menos, y no les voy a decir, consideren, denme el beneficio de la duda, les voy a decir que se lo deben a sus hijos el beneficio de la duda, se lo deben a sus familias el beneficio de la duda, se lo debemos a la humanidad. Si quien no quiere meter a Dios en el asunto, por lo menos veámonos como seres humanos pensantes. El niño es una persona fácilmente manipulable o el menor de edad. Hay personas que se acercan a ellos aprovechando que hay un padre de familia ausente, un padre que no está modelando en la familia, o que los niños están prácticamente solos, o que hay niños sufriendo. Hay personas que se acercan y entran a su corazón, se los ganan con un dulce, con un pan, con una soda, con un celular. Es tan fácil. De lágrimas. Exactamente. Y de pronto los niños tienen esa confusión. Si a los adultos les pasa que yo escucho esto todos los días, no sé si estoy enamorada de él o qué. ¿Nunca has escuchado ese tema? Ahora imagínate cuántas veces le ha de pasar a los niños. Si los adultos pueden llegar a estar así que yo no sé si la odio o la amo. Aparece el show de Laura en América. Señorita Laura, yo lo amo. Ahora imagínense con los niños. Los niños fácilmente pueden llegar a amar a una persona que les hace daño. Se ve todo el tiempo. Lo he visto en las calles de toda Latinoamérica. He visto cómo las rameras terminan defendiendo a sus chulos. He visto cómo las personas abusadas terminan retirando la denuncia en un juzgado. Así que creo que se lo debemos a los niños. Les debemos esta desconfianza al sistema del mundo. Se la debemos. No podremos reclamar en un futuro si no hemos tomado cartas en el asunto. Debemos tomar cartas en el asunto ya. ¿Qué se puede hacer? Eso te iba a preguntar, entonces, ¿qué podemos hacer para hacerle frente a todo esto? Bueno, lo primero es promover valores familiares ante el adoctrinamiento. Lo tenemos que hacer. Hay algunos valores que se han abandonado. Corregir a los hijos. Hay psicólogos que se han metido en esto y que siguen teorías freudianas que están totalmente locas. Fuera de sí. Que tenían. Sí, ¿cómo es posible que podamos seguir argumentos de un tipo perturbado? ¿Cómo es posible que la humanidad haya llegado hasta ese punto? O sea, esto es indignante. Y hemos llegado al grado de que no se le puede decir nada a los niños. Nunca le digas un no a tu hijo porque vas a generar en él
le vas a atrofiar la creatividad. Le vas a inhibir la libertad o esto y lo otro. Ustedes están locos. Si un niño de 18 meses tuviera la fuerza de un hombre de 18 años, tus hijos recién nacidos ya te habrían matado. Cuando les quitas el celular, cuando les quitas las llaves, cuando no quieres hacer algo, ese niño ya te habría matado. ¿Por qué? Porque él no tiene la razón desarrollada. O sea, esto no requiere de verdad una gran investigación. ¿Cuál es tu fuente? Están locos, están pidiendo fuentes para esto. Esto es real. Para ser un genio en ese tema. No, por favor. Entonces, miren, necesitamos decirles muchos no a los niños. Muchos no matarás. Yo pienso que ese no es bastante positivo para la humanidad. No robarás, no dirás falsos testimonios. ¿Me entiende? Un montón de no que son totalmente positivos para el niño, son formativos, de hecho. Así que hay que promover estos valores, hay que modelarlos, pero también hay que hablarlos. Yo sé que entre cristianos se promueve mucho esto de que predica todo el tiempo y si es necesario, habla. Discúlpenme, pero no. Dice la Biblia que cuando Cristo vio a toda aquella gente como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces quiero que vean esto, el primer acto de compasión de Cristo ante las multitudes necesitadas no fue multiplicar los panes y los peces. El primer acto de compasión de Cristo ante las multitudes que estaban como ovejas sin pastor no fue sanarles las enfermedades, sino enseñarles. Muchos de nosotros hemos caído en esta trampa psicológica e ideológica de no hablar, de no enseñar. Y después, claro, después le llevamos a nuestros hijos ya grandes, a los mismos psicólogos, a que traten de corregir lo que nosotros debimos hacer como padres. Tenemos que rellenar lagunas hechas a la larga. No se puede. Entonces nosotros debemos promover valores familiares ante este adoctrinamiento. Debemos filtrar el contenido que nuestros hijos ven. De eso podemos tener control. Usted no va a poder tener control de las políticas internacionales, que es uno de los grandes tentáculos y quizás el más fuerte que tiene el nuevo orden mundial. Y es a través de instituciones internacionales, meten tratados ahí en favor de todo leyes, eso. Leyes hacia países o sectores de países, de instituciones más pequeñas, y luego los llevan hasta instancias públicas, emiten leyes, tienen jueces a favor de esto, lo llevan hacia la universidad, luego educación sexual integral, y lo van llevando allí a través del Estado a diferentes partes, ¿de acuerdo? Esa parte es bien difícil que nosotros la podamos detener. Sin embargo, tenemos control sobre nuestra familia. Como padres de familia, espero que los padres estén viendo esto y estén abriendo sus ojos. Necesitamos hacerlo, promover valores familiares. Pero entienda que también esta corriente global está adoctrinando. Nosotros debemos adoctrinar antes que ellos. Debemos reducirles a ellos el campo de operación. Hay que cerrarles el grifo de información que ellos están lanzando sobre nuestros hijos y hay que aprovechar de los 0 a los 12 años para hacerlo nosotros y plantar valores en ellos. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este texto, no sé si este es cristiano o no, pero este texto tiene mucha sabiduría. El punto aquí es que si el niño es instruido en algo, cuando fuere viejo no se lo podrá quitar de la cabeza. Pero esto incluye lo malo también, porque la Biblia no está diciendo instruye al niño en su camino, no, está diciendo instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay niños que han crecido instruidos en el mal camino. Y cuando están adultos, nosotros queremos un milagro. Nosotros exigimos y le decimos a Dios, Dios, aquí te traigo a mi hijo, lo pongo en tus manos. Y yo me imagino a Dios diciendo, pero yo lo puse en tus manos, de hecho lo puse en tu vientre, lo puse en tu casa, te proveí de todo lo que ibas a necesitar para él, lo puse en tus manos. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que promover valores, enseñar valores, reducir la cuota de adoctrinamiento en nuestras casas y adoctrinar nosotros mismos. También tenemos que hacer activismo. Lo primero, los valores familiares.
¿De acuerdo? Lo segundo, activismo, como este video que estamos haciendo donde estamos informando a la gente. Muchas personas le van a dar dislike a esto, deberían de investigar a toda esa gente que le dio dislike. Deberían de investigarlos, porque algunos están de acuerdo con la pedofilia. Pero piensen en esto. Hay que hacer activismo, hay que hacer videos como estos, hay que publicar imágenes, hay que cacaraquear este asunto. Miren qué bonito lo que hace la gallina. Cuando la gallina pone un huevo, la tipa sale por todas partes diciendo, lo hice, miren lo que hice. Y el gallo sale a ver qué pasó y la gallina le dice, no lo hiciste vos, lo hice yo. ¿Me entienden? Hay que comenzar a anunciar las cosas buenas. Hay un influencer famoso de mi país, cristiano, que dijo, estoy harto de que nosotros los cristianos estemos usando las redes sociales para eso. No se la tiren de cristianos en las redes sociales. Estás loco, men. Estás loco. O sea, ¿qué tenemos que hacer para honrar a Dios? Publicar solo nuestra vida mundana allí. Están en una burbuja. No, están locos. Miren, hay personas que me dicen, deja de hablar de esto porque lo que estás haciendo es promoverlos más. ¿De verdad crees que estoy promoviéndolos más? Si mis videos solo los ven 150,000 personas o en promedio los están viendo 80,000 personas. Y las películas y las canciones, pónganle, la canción de Bad Bunny, Zafaera, la ha visto casi 1 billón, bueno, ya la vio 1 billón de personas, y no adultos, jóvenes, niños. 1 billón. ¿Ustedes creen que yo le estoy aportando fama al... No, esto no es así. De hecho, esta gente lo que quieren es que nosotros no hablemos. Y mientras no hablemos, nosotros vamos a perder nuestros derechos, lo cual es lo tercero que podemos hacer. Lo primero, promover valores familiares ante el adoctrinamiento. Segundo, activismo. Hablar, hacer videos, dar conferencias, tener charlas, informar. Tercero, ejercer nuestros derechos. Esto es muy importante, porque a pesar de que nosotros no podemos controlar lo que hacen instituciones internacionales como la ONU, la OMS, lo cual si se dice ya es un peligro un video, pero y pueden censurarlo si quieren, o sea, tú puedes censurarlo. Aquí vamos sin miedo, no se preocupe. Cortarlo, pero piensa en esto. Perdón. No podemos nosotros votar en la ONU, pero podemos votar en nuestro país. Aquí quiero que usted entienda lo que está pasando. Hay que emitir el sufragio con mucha sabiduría. ¿Qué es emitir el sufragio? Votar. Piensen en esto, por favor. Los cristianos le tenemos miedo a la política, pero eso es un error. Vuelva a leer la Biblia y usted va a encontrar a Esther y Mardoqueo promoviendo una ley para defender a su raza. ¿Ven? Había un edicto para matar a todos los judíos. ¿Ven? Y entonces ellos promovieron una ley en la cual se le permitió a los judíos defenderse. Yo no veo cristianos promoviendo leyes. Pero en aquel momento, Mardoqueo y Esther promovieron una ley porque no se podía abrogar la ley para matar a los judíos. Era ley de Media y de Persia y no podía ser abrogada. Pero ellos promovieron otra ley que les permitió defenderse. Y dicen las escrituras, ya sea que usted crea o no, el punto es que hubo hasta personas que se hicieron judías solo para tener este beneficio de ley. Vuelva a leer Daniel y se va a dar, el libro de Daniel, pues, y se va a dar cuenta que este libro habla más sobre política que sobre profecías. Los capítulos sobre profecías son pocos. Y luego vemos a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel entre los embates de ley que surgían, de gente que promueve leyes antifamilia, antivalores, antidios, y ellos buscaban la manera de salir adelante a pesar de esas leyes, sin cambiar sus valores, manteniendo sus principios. La historia sigue siendo la misma, pero los cristianos ya no somos iguales. Así que pienso que... Muy permisivo ya. Sí, pero también siento que hay una fobia a la política. Hay una fobia a la política. Yo hago un llamado a todas las personas que están en los mandos. El diablo, no te involucres en eso. Sí. Ahora bien, el detalle es que yo pienso que hay muchas personas que están en una oficina alrededor de un concejal, alrededor de un alcalde, alrededor de un presidente, alrededor de un diputado, de un senador, de un gobernador,
Y los cristianos que están allí, la gente de conciencia que está allí, debería comenzar a orar, como decía una pastora que tuve, decía, coser en oración. ¿Y qué es eso? Como un preámbulo. Deberíamos de estar orando a otro nivel porque todo aquello por lo que no oremos no tendremos autoridad sobre ello. Cuando nosotros comenzamos a orar sobre algo, comenzamos a adquirir una autoridad espiritual sobre eso. Y no sé si me estoy poniendo muy espíritu flautico para tu gusto, pero lo creo firmemente. Es que toda misión comienza en la oración, así debe ser. Entonces piensen en esto. Pero nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos. Sí tenemos que ejercer una influencia. No tenemos presidentes, gobernadores, diputados cristianos y los que van como cristianos terminan a veces, están ahí solo por ganar dinero, pero tenemos personas alrededor que son de influencia. Todo Nabucodonosor necesita un Daniel para que le interprete los sueños, porque Dios le está hablando a los Nabucodonosores y le está hablando a los faraones, pero los Danieles no están hablando y los José no están interpretando los sueños. Los José están viendo qué rayos consiguen ellos para sí mismos también. Los Daniel están viendo cómo ellos obtienen algún beneficio en lugar de hacer la voluntad de Dios en el reino donde Dios les puso. Entonces, tenemos que entender esta cosmovisión espiritual que Dios no necesita a Nabucodonosor, Dios necesita a Daniel. Nosotros queremos convertirnos en Nabucodonosor, pero Nabucodonosor se vuelve loco, Daniel no. Necesitamos otra vez una generación que quieran ser Danieles, que quieran ser José, que quieran ser Mardoqueo, que estén dispuestos a estar en un segundo plano, pero a hacer influencia para personas que están arriba, porque se puede. Considérenlo, por favor. Yo creo que me estoy extendiendo, pero quiero terminar con esto. Hay que ejercer nuestros derechos. Piensen en esto, el voto. No vote con odio, vote con sabiduría. Debemos de comenzar a ejercer más presión ahí. Y aquí viene un punto muy importante, es que como la iglesia está demasiado dividida, hemos perdido poder. Somos pequeños núcleos que ni siquiera nos llevamos bien entre nosotros mismos y mientras más estudiamos nuestras doctrinas, más divididos nos sentimos. Unos hablan en lenguas, otros no, otros creen en... O sea, ¿me entienden? Otros son dispensacionalistas, otros no. Nos enfocamos en lo que nos separa. Sí, pero nosotros deberíamos de tener este punto de congruencia o de convergencia, es de que en los valores de la familia. Y unidos como bloque, ya pesamos en cualquier balanza. Esta parte tenemos que entenderla, que estas divisiones que tenemos, y estoy hablando a nivel de iglesias, por lo menos que se parecen, ¿no? No estoy hablando de ecumenismo, descarten lo que de ecumenismo es otro tema, pero estoy hablando de la unidad de la iglesia. A pesar de que se considera la separación de iglesia-estado, la iglesia está hecha de ciudadanos, no de ángeles. Sí. Los ángeles no votan, pero los ciudadanos sí. Y los ciudadanos debemos entender lo que la Biblia dice respecto a Pablo. Pablo estaba siendo azotado y mientras el tipo que le estaba dando azote, ¡pa! ¡pa! Pablo le dice, ¿te es permitido azotar a un ciudadano romano? No sabía que conocías tus derechos, le dice el tipo que lo estaba azotando. No sabía que eras un ciudadano romano. Ay, discúlpame, ahorita vengo. Voy a preguntarle a mi jefe qué puedo hacer, que me ayude porque acabo de cometer un delito. ¿Ven? Vemos a un Pablo que sabía bien dónde estaba parado y que era conocedor de la ley de Dios. Sin embargo, sabía cuándo usar la ley terrenal. Y en ese sentido, nosotros hemos perdido terreno respecto al voto, respecto a los derechos que tenemos, a libertad de conciencia, libertad de opinión, libertad de expresión, pero sobre todo libertad de religión. Vamos a terminar perdiendo todos estos derechos porque no actuamos como debemos actuar. Debemos apropiarnos de estos derechos y defendámoslos a capa y espada. Tenemos que defenderlos porque nos los van a tratar de quitar. La ventana de Overton viene hacia eso y todo el propósito de la ventana de Overton es cambiar leyes. Esa es su máxima meta. Piensa
Adrián, Sí, de momento te perdí, pero nada. Dijiste, la ventana de Overton va dirigida hacia eso, a cambiar las leyes, correcto. es las leyes, Así exacto. que piensen en esto, nosotros debemos aferrarnos a nuestros derechos y tienen que considerar declaraciones preocupantes que han sido lanzadas en la ONU, donde se dice que una de las principales amenazas a los derechos humanos son las religiones, particularmente las religiones judeocristianas y el Islam. ¿Y por qué? Por los valores familiares que practicamos. Y entonces, ¿y a qué tipo de derechos amenaza? Pues a los derechos del LGBT. Es bien curioso, ¿verdad? Todo va dirigido hacia ahí y no le dicen a estos muchachos y a estas muchachas que solo los están utilizando para una guerra política. Es terrible, es triste. Así que nosotros tenemos que entender una cosa. Yo tengo fe, emuná, ¿verdad? En hebreo. Pero consideren esto, el Estado no la reconoce. El Estado reconoce mi religión. Y con ese derecho que Dios ha permitido que yo tenga en el Estado, tengo que usarlo con fe. Tengo que usar esta religión, este derecho que el Estado me ha dado con fe, ayudado por mi relación que tengo con Cristo, guiado por el Espíritu Santo para combatir este tipo de cosas. Y alguien va a decir, y esa es quizás me quisiera despedir con esto, hay una excusa bastante fea de algunas personas que dicen, esto ya estaba escrito. Esta es solo evidencia de que Eso no Cristo falla. viene y se acabó el problema. Usted está loco. Quiero que piense una cosa. Yo no voy a cambiarle su doctrina, pero quiero que consideren que la visión dispensacionalista que tenemos hoy en día de que la iglesia se irá durante el rapto y que estaremos en las bodas del Cordero y luego regresaremos con Cristo y que no estaremos durante la gran tribulación, esta idea solo tiene 200 años. La teología va cambiando poquito a poco. Y quiero decirle que los cristianos desde el siglo I hasta el siglo XVII o XVIII, siglo XVII, todos estaban dispuestos a morir por lo que creían, porque la doctrina era diferente. Y todos creían que estarían durante la gran tribulación y después sería la venida del Señor. No quiero decirle que crea esto, que crea lo otro, pero sí quiero que considere que en los últimos años los cristianos estamos más listos para escapar que para enfrentar el problema. Y consideren que en el siglo I los cristianos fueron perseguidos y que también en el momento se decía, la venida del Señor se acerca. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, les dice a algunos, ni se casen, quédense como están, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y esa enseñanza es correcta, porque nosotros debemos vivir de esta manera. Cristo viene pronto y por eso hay que predicar. Sí, hay que buscar más invitados a la mesa del Señor, hay que trabajar con esa premura. Como dice el doctor Charles Stanley, dice que, el deseo ferviente por la venida del Señor nos mantiene viviendo productivamente. Tenemos que desear con fiebre la venida del Señor, con ardor, con desesperación, lo anhelo, esto lo deseo, lo quiero, esto quiero que venga el Señor. Sin embargo, debo vivir productivamente este evangelio. Y entonces quiero que consideren que podría ser que Cristo no venga ya. Podría ser. No estoy. Es más, el error es decir. Que el día y la hora nadie lo sabe, imagínate. ¿Sí? Que... El error es decir, tal fecha viene. No. ¿Cuántas veces se ha hecho tristemente? Yo quiero que consideren que en Génesis 18, en Génesis capítulo 19, dice que se juntaron a la puerta de Lot, desde el más grande hasta el más pequeño de la ciudad. ¿Nos estamos acercando a ese ejemplo? Sin duda. Pero quiero que consideren que probablemente nos toque, como dicen los puertorriqueños, nos toque bregar con este asunto un rato más. Y la visión no debe ser escapar. De hecho, recuerden las palabras de Juan el Bautista que les decía a los fariseos, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hay una tendencia en algunas personas a solo huir
Y hacer como nos dice San Pablo en 2 de Timoteo 2:3, soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo. Tenemos que pelear esa buena batalla de la fe hasta el final de nuestros días o hasta el final de los tiempos, como así el Señor lo permita. Hermano, yo sé que, válgame Dios, que si nos deja aquí estamos hasta la medianoche, porque es que este tema tiene tela para cortar, como dice el jefrán, pero tampoco quiero ser imprudente con su tiempo. Le pregunto, ¿algún mensaje adicional que usted quiera dejar a los que nos están sintonizando? Porque sabemos, como usted decía ahorita, con lo del dedito para abajo, que siempre va a haber el que no, que eso es la falacia de la pendiente resbaladiza, pero que aquí hemos dado información de más, que eso no entra por ningún lado que vengan a tratar de lanzar ese argumento. Yo creo que lo primero es descartar ese tipo de argumentos, porque esto no se trata de teorías conspiranoicas, esto no se trata de la cuesta resbaladiza, no, aquí hay una total mala intención. Ya dejemos de llamarle conspiranoia y comencemos a ver que hay una imposición. Siéntese con sus hijos a ver las películas y se va a dar cuenta. Piensen en esto. Gru, mi villano favorito, número 1, en la película número 1, se acerca Gru a adoptar unas niñas que las quería solo utilizar. Nadie dijo nada porque al final se queda con las niñas, ¿me entiende? Pero cuando llegó a adoptarlas dijo, es que desde que mi esposa Debbie falleció, siento que mi corazón es un diente y que tiene una gran caries que solo se puede llenar con niños. Lo vi Usted y no me quedé puede, para arriba. usted no puede llenar el vacío de una mujer con 3 niñas. No se puede. Pero nosotros somos como esa señora que le dijo, ay, tiene razón, aquí están. Nosotros nos hemos vuelto como ese Lot que le dijo a los hombres que se juntaron frente a su puerta, aquí están mis hijas que no han conocido varón, hagan con ellas como ustedes quieran. La Biblia registró esa historia, pero no para revelarnos que fuera correcto, sino para mostrarnos un error. Los ángeles no necesitan protección, pero nuestros hijos sí. Luche por su familia. Luche por su familia. Por lo menos se lo debe. Se lo debe. Tiene que hacer el intento. No es un asunto de que me queda tiempo, no es un asunto de que no sé cómo hacerlo. Tenemos ya varios instintos como padres que Dios los ha puesto allí. Estamos siendo guiados por Dios, pero consideren sobre todo, por favor, que hay que aprovechar los años más pequeños. ¿Me entienden? Porque a partir de los 12 años ellos son más influidos por sus amigos que por nosotros mismos. Es todo un lío. Yo sé que hay muchos queriendo corregir los asuntos en su familia, pero le animo a que no se rinda. Siga orando, siga amando. En muchas ocasiones el amor es más poderoso que la unción. ¿Me entiende? De hecho, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados y que hay muchos que no tienen dones, no hablan en lenguas, no profetizan, no sanan a los enfermos, pero si tienen este don, dijo Pablo, ya la hicieron. Y el amor nos hace hacer un montón de cosas, luchar por nuestra gente, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luche por su familia con todo el amor del mundo y vamos a ver los resultados. La tormenta viene, pero Dios está con nosotros. La gran pregunta es si tú estás con tu familia. Amén. Ora y labora, el gran llamado. Hermano, para aquellos que quieran seguirlo, si puede, ¿verdad?, dejar saber sobre sus redes para que puedan, ¿verdad?, tener contacto con usted y tener provecho de todo el contenido que usted comparte sobre estos temas tan edificantes. Con gusto, pueden buscar a Pablo Rosales Oficial, todo unido como una sola palabra, en Facebook e Instagram, Pablo Rosales Oficial, todo como se escucha en español. Y en YouTube pueden buscar Pablo Rosales, ahí está mi canal de YouTube, hay un canal secundario que le estamos preparando para cuando me tumben el primero. Entonces es Pablo Rosales 2. Ahí les espero, será pues un privilegio compartir contenido con ustedes, que Dios me los bendiga, les amo en el amor de Cristo, aunque no les he conocido, por favor sigan a Adrián y a todo lo que Dios está haciendo a través de su vida, esto vale la pena apoyarlo. Gracias, hermano. Pues nada, damos gracias al Señor en primer lugar que ha permitido esta entrevista, gracias al hermano Pablo por su tiempo y no queda más que decir,
sigan hermano en las redes, sigan apoyando este tipo de contenido, no importa a través de la plataforma que le estén viendo, denle like, me gusta, suscríbanse, compártanlo para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque así es como vamos a hacer contracultura, así es como vamos a hacer el activismo y la resistencia que tenemos que hacer, alzando la voz, porque es nuestro derecho también. Así que sin más que decir, nos despedimos hasta la próxima en este su programa Ya es hora, un encuentro con la verdad. Que pasen buenas noches.